tal? Bienvenidos al curso de electrónica analógica. Mi nombre es Daniel Irales Valles. En esta ocasión entraremos con las bases de la electrónica, y para ello hablaremos de los fundamentos de semiconductores en la electrónica. El estudio de cargas desplazadas en un conductor tiene su campo de estudio ya definido. Sin embargo, al tratar de indagar en el comportamiento de cargas eléctricas en otros medios, en donde haya una determinada ambigüedad de comportamiento, es decir, que el medio adopte características de conductor o de aislante, se gesta una nueva rama de la física, la electrónica. La electrónica está fundamentada en la física de ciertos elementos, normalizados a bajos niveles de voltaje y a frecuencias altas, así como el análisis de materiales semimetales, tales como el silicio o germanio, que al pertenecer a un uso de interés eléctrico se conocen como dispositivos electrónicos. Podemos dividir la electrónica en analógica y digital. La electrónica analógica se enfoca en la sinergia que ofrecen diferentes dispositivos electrónicos en un circuito, con la finalidad de procesar señales análogas presentes en la naturaleza. Con respecto a la electrónica digital, se toma como pilar general el uso de un dispositivo electrónico en particular, el transistor, para procesar señales digitales generadas de manera artificial y con ello describir manifestaciones naturales. En lo referente, en este video abordaremos temas que deriven en lo que va a ser la electrónica analógica. Y para ello vamos a ver algunas definiciones. Es importante aclarar la relatividad existente entre las conceptualizaciones a manejar, ya que éstas dependen de condiciones específicas para tener una u otra idea de aplicación. El concepto de cuerpo aislador o simplemente aislante se aplica al de todo cuerpo capaz de impedir el flujo de cargas. Sin embargo, realmente depende de la cantidad de energía que haya entre los extremos de este cuerpo, así como de las condiciones externas en las que se encuentre. Por ejemplo, en la imagen podemos ver una ardilla que pretende cruzar un río lleno de cocodrilos, medusas y tigres para llegar a un árbol de hotcakes. Bien, requiere de mucha fuerza para que logre brincar, dado que las condiciones naturales de la ardilla no son de tanta fuerza, de aplicación de tanta fuerza, pues la ardilla se considera que está aislada de su objetivo. Un conductor habrá de definirse como todo cuerpo que facilite el tránsito de cargas. En la imagen, ese cuerpo pudiera ser el puente, en esta analogía, para que las cargas, en este caso la ardilla, pueda llegar a su objetivo. Y haciendo una combinación de estos dos conceptos, se presenta el término semiconductor, y es una pieza fundamental en la electrónica analógica, y se refiere a todo aquel material que bajo circunstancias específicas adopta el comportamiento de aislante o de conductor. En este caso pudiéramos hacer la analogía como la ardilla que pretende cruzar el río. Sin embargo, se vale de objetos que haya en el mismo y tiene que estar aplicando pequeñas fuerzas para estar brincando las piedras y apoyarse en ellas y poder llegar al otro lado. En cuanto al concepto de superconductor, describe a todo cuerpo capaz de presentar una resistividad completamente nula bajo condiciones extremas de temperatura, cercanas al cero absoluto o bien menos 273 grados centígrados. Y aquí podemos ver que este río está congelado, se desliza la ardilla y puede llegar al bosque de hotcakes. Veamos ahora a profundidad el concepto de conductor y de aislante. Para ello habremos de tomar como referencia el modelo atómico de Bohr, donde es posible visualizar que un material, como por ejemplo el cobre, es un buen conductor en función del electrón existente en su última órbita de valencia, trayendo como consecuencia enlaces no covalentes,
lo cual dota de mayor facilidad para generar un desprendimiento de electrones y generar el desplazamiento de estos, a diferencia de lo que se considera un material aislante, que tiene entre 5 a 8 electrones en su última órbita de valencia. Un ejemplo de ello es el oxígeno, en donde hay 6 electrones, que requiere de potenciales muy grandes para causar un desprendimiento de cargas que propicien la corriente. En la imagen podemos apreciar un ejemplo de lo que es la estructura atómica del cobre y cómo en su última órbita tiene un electrón, mismo que pues es fácil, eléctricamente hablando, de desprenderlo y poder generar lo que es el flujo de cargas, a diferencia del oxígeno, en donde las uniones son más fuertes y el desprendimiento de cargas es mucho más difícil. Una vez que ha sido comprendida la estructura atómica de un conductor y de un aislante, se puede pasar entonces al análisis de los semiconductores. Para ello habremos de observar la tabla periódica y centraremos la vista en los grupos 3, 4 y 5. Cabe destacar que la nomenclatura de los grupos hace referencia a la cantidad de electrones que tienen los elementos en su última órbita de valencia. Por ejemplo, el boro, quien está en el grupo 3, hace referencia a que tiene 3 electrones en su última órbita. Dicho esto, se entiende que al visualizar de forma simplificada la estructura atómica de los elementos de cada uno de estos grupos, es fácil entender la cantidad de electrones dispuestos para compartir con otros átomos. La importancia de estos 3 grupos radica en sus naturalezas, siendo los elementos del grupo 3 metales, excepto el boro, los del grupo 4 semimetales o metaloides, incluido el boro, y en el grupo 5 los no metales, recibiendo la clasificación de trivalentes, tetravalentes y pentavalentes, respectivamente. En la imagen podemos observar un ejemplo de cada uno de estos 3 grupos. El galio, dado que tiene 3 electrones, se clasifica como trivalentes. El silicio, dado que tiene 4 electrones en su última órbita de valencia, es de los que está clasificado como tetravalente, y el arsénico, que tiene 5 electrones en su última órbita de valencia, es pentavalente. Ahora bien, dirigiéndonos completamente a lo que son los semiconductores, habremos de visualizar que la base sobre la cual se elabora un semiconductor es un elemento tetravalente. Tal es el caso del silicio o del germanio, ya que por tratarse de semimetales, añadiendo al hecho de que son de gran abundancia en la Tierra, pues es que son utilizados para la elaboración de los semiconductores. A esta base pura o elemento puro se le conoce como material intrínseco. Dado que cada átomo tiene 4 electrones, se genera un enlace covalente al compartir electrones entre átomos, formando así un octeto. Y en la figura podemos observar átomos de silicio representados con su última órbita de valencia, que tienen 4 electrones. Sin embargo, al estar unidos con otros átomos que también son de 4, se genera un enlace covalente. Una vez que se tiene el elemento base en estado puro o intrínseco, se le añade un elemento distinto, a fin de generar un cambio en su estructura interna. A este proceso de contaminación del material puro se le conoce como dopaje, y de él se tiene un material extrínseco. Dicho de otra forma, un material extrínseco es un material dopado que previamente era puro. De esto se derivan 2 conceptos, el de material extrínseco tipo N y el de material extrínseco tipo P. Al tomar una muestra de silicio y añadirle un elemento pentavalente, como por ejemplo el arsénico, se obtiene un material extrínseco tipo N. Esto se debe
a que al añadir átomos con 5 electrones de valencia se genera un excedente de electrones libres. Y al generarse las uniones covalentes entre estos átomos y los elementos tetravalentes, se dice que tiene entonces una mayor electronegatividad, adoptando por esta razón la nomenclatura de tipo N. Y en la figura podemos ver lo descrito, en donde a la muestra o al silicio se le ha añadido un átomo de arsénico, el cual consta de 5 electrones de valencia. Bien, el octeto se ha formado, sin embargo, queda un electrón libre. Y si la muestra fuera más grande, pues habría más electrones. Ahora bien, con respecto al caso contrario, al tomar una muestra de silicio y añadirle un elemento trivalente, como por ejemplo el galio, se obtiene un material extrínseco tipo P. Esto se debe a que al añadir átomos con 3 electrones de valencia se genera un faltante de electrones libres, o bien espacios vacíos o huecos, al generarse las uniones covalentes entre estos átomos. Es decir, queda incompleto el octeto, por lo cual se dice que tiene menor electronegatividad y por esta razón adopta el nombre de tipo P. En la imagen podemos ver representada esta idea. Este material extrínseco carece de un octeto de enlaces, es decir, no se completan, por lo tanto se genera un hueco. Ese hueco trae como consecuencia una menor cantidad de electrones, por lo tanto se dice que el elemento es menos electronegativo y por ende recibe el nombre de tipo P. Por último, ¿cómo está formado un semiconductor? Una vez que se tienen los materiales tipo N y tipo P, estos se unen y de esta manera ya se tiene entonces un semiconductor. La unión de materiales NP o bien PN da como resultado diodos o dispositivos semiconductores bicapas. Ejemplos de estos puede ser el diodo rectificador, el diodo emisor de luz o LED, diodo Schottky, diodo Zener o diodo túnel. Con respecto a la unión de materiales NPN o PNP, se tiene como resultado transistores o bien dispositivos semiconductores tricapas. Ejemplos de ellos puede ser el BJT o transistor de unión bipolar o el transistor efecto de campo, mejor conocido como FET. Respecto a la unión de materiales NP-NP o PN-PN, se tiene como resultado dispositivos semiconductores llamados tiristores o dispositivos semiconductores tetracapas. Ejemplos de ellos pueden ser el rectificador controlado de silicio o bien SCR, el TRIAC, el LA-SCR o el GTO. Por el momento es todo. El objetivo de esta presentación radica en exponer la forma en la que se elaboran los semiconductores y los conceptos que implica su comprensión. En entregas posteriores se estará dando a conocer cómo es que interactúan los electrones cuando están unidos entre los diferentes materiales NP o PN para formar, en este caso, diodos. Posteriormente al tema de diodos, una vez que haya quedado explicado en su totalidad, se pasará al tema de transistores y posteriormente daremos seguimiento con el tema de tiristores. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima.